Buenas tardes. Vamos a empezar directos, vamos a pedir a los primeros ponentes que vayan subiendo en pos de intentar no acumular más retraso del que ya tenemos, aunque somos firmes creyentes del ayuno intermitente. Vamos a pedir y vamos a ser estrictos en la duración de 15 minutos por cada caso, lo que quiere decir que cuando vayan 14 avisaremos para que sepan que queda uno y vamos a hacer únicamente una pregunta por cada caso porque si no, literalmente pues no vamos a comer. Y la tarde promete que sea interesante. Bueno, pues vamos a empezar con un caso que viene del Hospital Universitario 12 de Octubre, Servicio de Nefrología Pediátrica y Anatomía Patológica, y que se titula Un niño atrapado en la hiperactividad del complemento, pegcetacoplan, cambia las reglas del juego. Adelante. Bueno, pues presentamos el caso de un niño de 10 años que acude en marzo del 24 a urgencias de un centro externo por un cuadro de 72 horas de evolución de hematuria macroscópica, febrícula y dolor abdominal. El paciente analíticamente presenta una analítica de orina con bacteriuria, piuria y nitritos positivos y en sangre una función renal normal con 0,6 de creatinina. Todo esto se engloba dentro de una posible infección urinaria y se da de alta al paciente con antibioterapia y con signos de alarma por los que volver a la urgencia. Efectivamente, el paciente 2 días después nos hace caso y persiste con hematuria macroscópica. Ya la exploración presenta edemas bimaleolares y analíticamente un fracaso renal agudo con hasta 1,1 de creatinina, asociando además anemia, hipocomplementemia C3 y todo el resto del estudio sérico, incluido autoinmunidad, electroforesis, cadenas ligeras, etcétera, normal y sin hallazgos. En la orina destaca una proteinuria en rango nefrótico de hasta 4 gramos al día, fundamentalmente a expensas de albuminuria, con un estudio microbiológico que resultó normal y una ecografía renal donde destacaban signos compatibles con nefropatía médica. Todo este cuadro es englobado dentro de una posible glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Se ingresa al paciente, se deja con antibioterapia, a pesar de lo cual el paciente persiste con empeoramiento de la función renal, comienza a hacer hipoalbuminemia y en este momento, dado el cuadro de hematuria macroscópica persistente, síndrome nefrótico, fracaso renal agudo e hipocomplementemia C3, se decide traslado 2 días después de esta segunda visita a urgencias del centro externo a nuestro hospital, al hospital 12 de octubre. Se interpreta todo el cuadro como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y se trata como tal, con 3 choques de 500 miligramos de metilprednisolona y una dosis de 500 miligramos por metro cuadrado de ciclofosfamida. Y con todo ello se decide hacer la primera biopsia renal. Bueno, en el servicio de anatomía patológica recibimos 2 cilindros con muy buena representación, tanto de médula como corteza. En la hematoxila se realizaron estudios tanto de microscopía óptica, fluorescencia directa y electrónica. Aquí ya podéis ver en una imagen general de parte del cilindro donde vemos que la mayoría de los glomérulos están muy afectos. El 25% presentaban esclerosis global y el resto presentaban diferentes imágenes de esclerosis segmentaria, semilunas, esclerosis en diferentes grados, así como imágenes de necrosis segmentaria. Aquí os he puesto en la parte donde se ve más en la médula, donde se ven imágenes de tubulitis y un infiltrado predominantemente linfoplasmocitario. Aquí alguna imagen más en detenimiento de las semilunas en las que se veían y el único glomérulo donde no se veían imágenes de necrosis ni esclerosis tenía algún neutrófilo infiltrándose en el mesangio que nos hacía un poco dudar sobre un patrón más exudativo, pero que no nos convencía del todo. En la inmunofluorescencia directa se realiza tras congelación, destaca este patrón en cielo estrellado de C3, donde a su vez en la imagen también se puede distinguir claramente la semiluna que ya veíamos en la hematoxilina. El resto de las inmunofluorescencias que se realizaron fueron negativas, salvo la excepción de IgM y IgA que tenían depósitos muy focales que no nos convencían, y el fibrinógeno que destacaba sobre todo su positividad en las zonas de necrosis y esclerosis. Se realizaron también, como he dicho, técnicas de ultraestructura, donde se destacan estos depósitos electrodensos, estructurados, relativamente bien delimitados, con formas alargadas que se localizan sobre todo en la vertiente intramembranosa, también en la vertiente mesangial y muy levemente en la vertiente subepitelial. Asimismo, en algunas zonas no tenían estas formas tan alargadas y destacaba también la fusión pedicelar extensa, así como el patrón exudativo, donde vemos ahí, por ejemplo, un núcleo y, como he dicho aquí, la fusión pedicelar externa. Es curiosa también la forma en la que se producen como estos pseudo-hams electrodensos en la vertiente membranosa. Con todo ello, con las imágenes de necrosis y esta ultraestructura y sobre todo con la inmunofluorescencia directa, llegamos al diagnóstico de glomerulonefritis necrotizante con un 30% de semilunas y un depósito dominante de C3.
Bueno, pues todo este cuadro es englobado dentro de una glomerulopatía C3 y se inicia tratamiento para la misma con enalapril, prednisona a dosis de 2 miligramos kilo día, micofenolato a dosis de 360 miligramos cada 12 horas y se solicita además el uso fuera de ficha técnica en ese momento de pegcetacoplan. Aparte, se solicita el estudio genético y funcional de complemento que resulta positivo para C3 nephritic factor y unas semanas después, ya en mayo del 2024, se inicia tratamiento. Nos conceden el uso fuera de ficha técnica de pegcetacoplan, se inicia el tratamiento y la evolución es muy favorable. El paciente normaliza función renal, también niveles de albúmina sérica y de C3, disminuye un montón la proteinuria hasta 1 gramo al día y negativiza incluso, también disminuye un montón la hematuria, hasta 93 hematíes por campo y negativiza incluso el C3-NEF. Con todo ello, 5 meses después del inicio de pegcetacoplan, se intenta por primera vez suspender el fármaco y por ello nos intentamos cargar de razones y realizamos una segunda biopsia renal, en este caso ya de protocolo, que resulta ser la siguiente. Recibimos de nuevo 2 cilindros de renales con muy buena representación y realizamos las mismas técnicas. Como veis, la mayoría de los glomérulos se encuentran en un grado de esclerosis global, afectando al 64% de los glomérulos que llegamos a estudiar y solamente había algunas pequeñas imágenes de glomérulos de esclerosis segmentaria. El infiltrado sigue siendo leve, pero sobre todo lo que destaca es la presencia de fibrosis en el intersticio y un leve edema. Se realizaron también técnicas de inmunofluorescencia directa, pese a que la mayoría de los glomérulos estaban esclerosados, y persistían leves depósitos de C3, que se le dio como una cruz, siendo negativo para el resto de técnicas de inmunofluorescencia. También se realizaron técnicas de inmunofluorescencia de ultraestructura, donde se seguían viendo estos depósitos electrondensos en la vertiente tanto intramembranosa como mesangial. Sin embargo, también destacan esas imágenes cupuliformes, como veis a la derecha, electrolúcidas, que pudieran sugerir como una cierta progresión de la reabsorción de esos depósitos. Bueno, pues con esta biopsia de protocolo, donde fundamentalmente se objetiva daño crónico y este depósito tenue de C3, se interpreta que la enfermedad está en remisión y se decide suspender el pegcetacoplan y mantener al paciente en monoterapia con micofenolato. No obstante, después de esta suspensión del fármaco, el paciente recae 5 días después de la misma manera clínicamente con la que se presentó, con hematuria macroscópica, fracaso renal agudo, síndrome nefrótico, hipocomplementemia C3 y positividad de nuevo para el C3-NEF. Se decide por ello reiniciar el inhibidor de C3, de nuevo presentando evolución favorable y negativización del C3-NEF. 5 o 6 meses después, en marzo del 25, se intenta por segunda vez suspender el pegcetacoplan, se suspende y, sin embargo, 2 semanas después el paciente vuelve a presentar una nueva recaída, en este caso el tercer brote ya en todo este tiempo, en prácticamente un año. Clínicamente se manifiesta de la misma manera que había presentado los 2 brotes previos, por ello se vuelve a reiniciar el pegcetacoplan y de nuevo presenta evolución favorable y negativización del C3-NEF. Ya 2 o 3 meses después de esta segunda recaída se decide mantener el pegcetacoplan en monoterapia, suspendiendo el micofenolato. El paciente desde entonces ha conseguido mantener una estabilización de la función renal, una proteinuria también estable, con negativización de la hematuria y todo ello estable. Actualmente el paciente más o menos un año después, se encuentra en estudio para trasplante por el alentamiento, por la progresión lenta que ha presentado el paciente de su enfermedad renal, probablemente ya en seno del daño crónico que el paciente presentaba y, como digo, está en estudio para trasplante renal. Pero la respuesta al fármaco la había tenido. Aquí os pretendo enseñar un poco el resumen de lo que había sido el caso clínico y la respuesta terapéutica al pegcetacoplan, cómo inicialmente se presentó el cuadro con este síndrome nefrótico, hematuria macroscópica y fracaso renal agudo y positividad para el C3-NEF, cómo tras el inicio del pegcetacoplan todo esto se negativiza y remite a la enfermedad por primera vez. Intentamos suspender el fármaco la primera vez y el paciente presenta una recaída igual prácticamente que la forma de debut clínico. Al reiniciarlo de nuevo vuelve a presentar evolución favorable, descenso de la hematuria, descenso de la proteinuria, mejoría de la función renal y normalización de C3. Vuelve a presentar una segunda recaída cuando se suspende el fármaco y de nuevo al reiniciarlo vuelve a presentar normalización de la función renal y estabilización de la proteinuria y del resto de parámetros que he ido comentando.
Con todo ello, concluimos con que los bloqueantes proximales del complemento abren un camino esperanzador en la glomerulopatía C3. En segundo lugar, que actualmente el pegcetacoplan es el único bloqueante proximal con datos de seguridad en pacientes mayores de 12 años o pacientes con peso por encima de 30 kilos. En el ensayo clínico Valiant, el subgrupo de adolescentes en concreto consiguió una reducción de la proteinuria en torno al 75% tras 6 meses de tratamiento. Y por último, que las formas rápidamente progresivas, como la que es el caso de nuestro paciente, que habitualmente están excluidas de los ensayos, también podrían beneficiarse de los bloqueantes proximales. Y nada más, hasta aquí la presentación. Enhorabuena por la narración futbolística del caso. Y vamos a pasar a la pregunta. ¿Cómo explicas la negativización del C3-NEF y luego la positivización siempre asociada a la utilización del pegcetacoplan? ¿Y luego la qué, perdón? ¿Cómo explicas los cambios en la positivización del C3-NEF asociado al uso de pegcetacoplan? Eso actualmente, o sea, nosotros nos planteamos, bueno, un poco por ir en orden, nosotros el C3-NEF lo pedimos sobre todo un poco con ánimo de cargarnos de razones para poder suspender este fármaco, que no deja de ser un fármaco subcutáneo que se está administrando en un niño de 10 años, que son 20 cc's que se tienen que administrar de forma subcutánea y que no deja de ser una cosa incómoda. Eso por un lado. En segundo lugar, C3-NEF como tal no está validado como biomarcador de seguimiento ni de respuesta al tratamiento y un poco el motivo por el cual solicitarlo fue esto. ¿Cuál es el motivo? Realmente no creo que se pueda achacar sí o sí al tratamiento con pegcetacoplan, tampoco digo que no, pero digo que no se puede achacar como tal porque la forma de medir estos autoanticuerpos a nivel de laboratorio no requiere de mucha pericia técnica, es una cosa muy subjetiva, el ensayo por hemólisis, que es la forma con la que se mide, no es exacto del todo, tiene una vida media muy corta el C3-NEF en concreto, entonces en conclusión no sabemos exactamente si ha sido o no respuesta al fármaco, la negativización, si puede ser un biomarcador, de momento no está validado, pero sería interesante estudiarlo en siguientes casos. Gracias. Vamos a seguir, lo siento, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente caso. Glomerulonefritis membranosa, antiplados R positivo. La biopsia renal sigue siendo relevante por Laura Muñiz Pacios, del Hospital Infanta Cristina de Parla, y María del Mar Bermejo, del Hospital 12 de Octubre. Bueno, vengo a contaros el caso de un varón de 17 años, de raza negra, que acude a urgencias por edema palpebral coincidiendo con gripe A. En ese momento le dan de alta, vuelve a acudir a las 3 semanas con edemas ya en miembros inferiores, le hacen un Doppler y objetivan una trombosis venosa superficial bilateral. Le anticoagulan y a los 2 meses viene de nuevo ya con aumento del perímetro abdominal, edemas, derrame pleural, hipertenso y le realizan una analítica. Tiene un leve deterioro de función renal, pero lo que más llama la atención es una albúmina indetectable, menor 0,6, no sé cuánto sería, 27 gramos de proteinuria y una mínima microhematuria. Realizan una prueba de imagen porque llama la atención el aumento del perímetro abdominal, donde se ve ascitis, derrame pleural y unos riñones muy congestivos, probablemente en relación con ese síndrome nefrótico. Le realizamos un primer estudio analítico en planta ya de nefrología, donde vemos que la mayoría de esa proteinuria es albúmina, el colesterol está elevado y la autoinmunidad es negativa, el complemento es normal, destaca IgG límite bajo como corresponde al síndrome nefrótico, con unas serologías negativas. Entonces iniciamos un tratamiento diurético, incluyendo espironolactona y al principio esteroides a 1 miligramo kilo, porque la verdad pensamos que eran unos cambios mínimos, aunque después no llega el resultado de los antiplados R, que son positivos, y se realiza una biopsia renal. Bueno, la biopsia renal que recibimos tenía 18 glomérulos, ninguno de ellos con esclerosis global, pero sí que alguno de ellos parecía que tenía alguna lesión que pudiera ser una esclerosis segmentaria, y luego también alguna imagen sugestiva de sinequias del penacho a la membrana, o sea, a la cápsula de Bowman. Pero lo que más llamaba la atención con diferencia era la presencia de estas imágenes de proliferación extracapilar en forma de semilunas celulares, que eran muy patentes y que se veían hasta 10 de los glomérulos.
Con las técnicas de PAS y el tricrómico de Mason, aparte de lo que ya he comentado, sí que nos llamaba mucho la atención estas imágenes de las asas capilares que muestran cierta rigidez y que se encuentran como muy bien delineadas. Y con la técnica de plata, aunque la imagen no es la mejor, pero si ampliamos la imagen, aquí podemos ver cierto grado de apolillamiento en la membrana, cierto grado de apolillamiento en la membrana basal glomerular. En el estudio de inmunofluorescencia vimos depósitos granulares bastante intensos para IgG y C3, algo para C1q y para kappa y lambda sin evidencia de componente monoclonal. Ampliamos el estudio con C4D y PLA2R, que como podéis ver en la imagen, fue positivo para ambos casos. Ahí. Vale. Y en el estudio ultraestructural, pues ya a bajo aumento, podemos ver que parece, no funciona esto bien, pero bueno, que se intuyen ciertos depósitos densos en la vertiente subepitelial de la membrana basal, además de una extensa fusión pedicelar. Y si bajamos un poquito más, pues aquí ya sí que son evidentes los depósitos densos, subepiteliales, con reacción espiculada de la membrana basal, que no llegan a englobar los depósitos densos. Y si bajamos mucho más, pues vemos que se trata de depósitos densos no estructurados. Entonces pudimos concluir con que la imagen era compatible con una nefropatía membranosa estadio 2. Y la proliferación extracapilar pues realmente no es un hallazgo muy frecuente en una nefropatía membranosa anti-PLA2R positivo. Como en la imagen del microscopio óptico habíamos visto alguna imagen que nos sugería esclerosis segmentaria, sinequias, pues nos planteamos que pudieran ser no semilunas verdaderas, sino una hiperplasia del epitelio parietal de la cápsula de Bowman en el contexto de una glomerulopatía colapsante. Por lo que ampliamos un poquito el estudio con inmunistoquímica. Solicitamos CD10 y WT1, que son marcadores podocitarios, que como podéis ver en la imagen son positivos en la zona de proliferación extracapilar. Pedimos también citoqueratina 818, que es un marcador de epitelio parietal, que como podéis ver es negativo en esa zona de proliferación, y el índice proliferativo MIB1, que es prácticamente nulo, lo cual va en contra de que se trate de una hiperplasia del epitelio parietal y nos apoya en que son verdaderas semilunas celulares en el contexto de una nefropatía membranosa anti-PLA2R. Bueno, la cuestión ahora es cómo tratamos esta membranosa. A la hora de intentar enmarcarlo en un perfil de riesgo a este paciente, tenía, por un lado, unos títulos de anti-PLA2R menores de 50, una función renal normal, pero, por otro lado, un síndrome nefrótico muy, muy severo, ese episodio de trombosis venosa y esas semilunas, ¿no?, que también nos inclinarían a un perfil más de alto riesgo. Como otros factores de mal pronóstico en este paciente serían, según este artículo también, la raza negra y ser menor de 18 años. Tuvimos dudas, puesto que es un chico muy joven, de darle dosis altas de ciclofosfamida, así que nos decidimos pues, a combinar ambos, como en algunas vasculitis y como está descrito también en algunas membranosas. Se deciden dar 4 dosis de ciclofosfamida 500 y bajar los esteroides de manera secuencial, dando posteriormente el rituximab, intentando también que al bajar la proteinuria bajaran un poquito esas pérdidas urinarias de rituximab que están descritas. Tras las 2 primeras dosis de ciclofosfamida, el paciente mejoró sobre todo a nivel clínico, desaparecieron los edemas, las citis, fue bastante milagroso. La albúmina empezó a aparecer en 0,7 gramos de decilitro y la proteinuria bajó a la mitad con una negativización de los anti-PLA2R, por debajo de 14. Posteriormente dimos el rituximab, como he dicho, pero a los 3 meses del rituximab se veía que, a pesar de continuar aumentando la albúmina, la proteinuria estaba estancada y esas subpoblaciones linfocitarias ya no estaban suprimidas. Así que decidimos dar un segundo ciclo de rituximab. También le iniciamos sin TROM, porque con esa albúmina por debajo de 2 y el episodio de trombosis decidimos mantenerlo anticoagulado posiblemente largo tiempo. Y esta es la última revisión, que es de la semana pasada, que hace 3 meses del segundo ciclo de rituximab. Los anti-PLA2R ya son totalmente indetectables y, aunque sigue subiendo la albúmina y la función renal se sigue manteniendo estable, pues el paciente sigue con un síndrome nefrótico muy, muy severo. Entonces, nos llamaba mucho la atención este caso, sobre todo esa discordancia entre los niveles de anti-PLA2R y el síndrome nefrótico tan severo, así que le hicimos un estudio genético en el que salen los de riesgo para POL1, el G1 y G2.
No hay muchos casos similares publicados que aúnen todas estas características, aunque sí que hay series de membranosa con proliferación extracapilar y membranosa con proliferaciones de APOL1. Como sabéis, las semilunas son algo muy raro en la membranosa, sobre todo no lúpica, y bueno, me llamó la atención que en estos dos artículos que recogen en total 30 pacientes con membranosa con proliferación extracapilar, pues 7 de ellos son bastante parecidos al nuestro. Son de raza negra, no tenían prácticamente microhematuria al diagnóstico o era mínima y la función renal era prácticamente normal, pero en este estudio no se hizo estudio genético. Hay más series, la de la Clínica Mayo y esta otra, que son más lo que cabría esperar de una proliferación extracapilar, la hematuria, fracaso renal, son pacientes más como cabría esperar. Y entonces de membranosa y APOL1, ¿qué hay escrito? Bueno, pues como sabéis, el APOL1 forma parte de la inmunidad innata para los parásitos de la familia del Trypanosoma, pero se localiza en el podocito y en el endotelio. Entonces, estas variantes aumentan la permeabilidad celular y pueden desencadenar disfunción podocitaria. Es necesario también un segundo estímulo, como la teoría de las 3 HIT, que probablemente en nuestro paciente fue la gripe A, y ser portador de estas variantes de riesgo aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad renal crónica, pero abarca un amplio espectro clínico. Entonces, en este artículo, que citan un montón de entidades relacionadas, no citaban la membranosa. Sin embargo, sí que hay un par de series en las que de manera retrospectiva cogen en esta casi 120 pacientes de raza negra y le hacen un estudio genético y ven que ser portador de 2 variantes de riesgo en APOL1 pues, les confiere un peor pronóstico que a los que tienen una o ninguna variante, igual que en esto, que en realidad es una carta al director, pero son 120 pacientes. Y aquí ven que tener 2 variantes de riesgo en APOL1 pues, a lo que se asocia es a tener lesiones de glomerulopatía colapsante. Y en general, y a diferencia de otras entidades genéticas, recomiendan pautar una inmunosupresión más agresiva a los portadores. Como todos sabéis, este puede que sea el futuro, aunque de momento es un ensayo en marcha y esta publicación solo eran 16 pacientes con inaxaplin. Así que nuestra conclusión es que bueno, este es el primer caso descrito como tal que a una membranosa antiplado R positiva con proliferación extracapilar y 2 alelos de riesgo en APOL1. Claramente ambas características van a conferirle un peor pronóstico y para nosotros se trata de un ejemplo más de la importancia de la anatomía patológica y también de los estudios genéticos. Así que muchas gracias. Un poquito. Un comentario más desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y es la proliferación extracapilar. ¿Cómo definimos una semiluna, ¿no? Las semilunas tienen que tener fibrina, tienen que tener células inflamatorias, tienes que ver, ¿no?, ruptura franca del capilar para poderlas interpretar como tal. Las imágenes que mostrasteis a mí me parecen más de una colapsante, ¿no? Y irían también más con... que es una cosa de nomenclatura, no es un caso precioso, pero es simplemente no por... No sé, que a veces hablamos estas cosas de precisión de lenguaje y no sé hasta dónde mejor llamarlo colapsante que no proliferativa extracapilar. Claro, bueno, nosotros tuvimos dudas y de ahí un poco que ampliásemos el estudio inmunistoquímico, que tampoco es una cosa que se haga con frecuencia porque nos quedaban dudas razonables y sobre todo pues luego viendo el contexto de las mutaciones, etcétera. Bueno, creo que la doctora Alonso también quiere decir algo. No sé. No, en realidad ya lo has dicho tú. Eso es, sobre todo cuando salieron el resultado del APOL1 volvimos a revisar la biopsia y por eso hicimos ese estudio inmunistoquímico que no nos convenció, o sea, realmente las lesiones de esclerosis segmentaria las tiene, la reacción podocitaria en alguno de los glomérulos realmente la tiene, pero por eso nos quedó la duda de si realmente eran lesiones de colapsante o no eran lesiones de colapsante. Colapso del ovillo como tal no se ve tampoco en ningún momento y vamos, fue más por la inmunistoquímica por lo que nos decantamos a llamarlo semiluna. Que yo creo que es un problema de nomenclatura de patólogos. La colapsante que esperas que los capilares estén colapsados, cuando vas a revisar las series, las primeras fases de colapsante no hay colapso de capilares, o sea, la colapsante sin colapso. Sí, es dudoso, sí. ¿No te he oído?
Es difícil llamarlo... Que no hay hematuria. Hay que tener muchísimo cuidado, sí, porque muchas veces que todos tenemos el problema de llamar a algo semiluna. Pero es que si no tiene hematuria, llamar semiluna... o sea, yo creo que puede ser una proliferación extracapilar, pero hay que ser creo que hay que ser más cuidadoso, porque además el nefrólogo, cuando oiga la palabra proliferación extracapilar, va a ir dirigido a su... El año pasado presentamos un caso que nosotros nos confundimos y tratamos como si fuera una extracapilar y era una Apple, y es que se parece mucho cuando no haces las tinciones. Lo intentamos, bueno, era un paciente que estaba mal entrando en la puerta de diálisis y realmente nos informó la patóloga de que parecía. Entonces, yo creo que no es semiluna también, estoy completamente de acuerdo con él, pero que se pueden confundir. Pero incluso este paciente tiene muy estable la función renal, que incluso para una colapsante también es raro. No, ya, pero que es un caso raro en general. Sí. Bueno. Muchas gracias. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso viene de Valencia, del Hospital de la Fe, y se llama glomerulonefritis... cuando la fibrilar formaba parte de las gamopatías monoclonales de significado renal, entre la causalidad y la casualidad. Adelante. Buenos días. Pues bueno, como todos sabéis, pues la gamopatía monoclonal de significado renal es un término que engloba una serie de enfermedades heterogéneas que se caracterizan por la presencia de un clon de célula B o célula plasmática que, a pesar de no presentar criterios hematológicos de tratamiento, tiene un alto potencial nefrotóxico que depende de las propiedades de la inmunoglobulina. Esta, en su forma completa o como cadena ligera o pesada, sufre una serie de modificaciones estructurales que puede dar diferentes patrones de daño renal. Por otro lado, la nefropatía fibrilar es una nefropatía rara caracterizada por depósitos de fibrillas en el glomérulo organizadas al azar, no ramificadas, de entre 15 y 25 nanómetros, localizadas en mesangio y en membrana basal glomerular. Es más frecuente que se presente en la edad adulta, sobre todo en la sexta década de la vida, y suele cursar con insuficiencia renal, hematuria, proteinuria, que puede alcanzar el rango nefrótico. Para el diagnóstico es necesaria la biopsia renal y se ha asociado con infección por virus de la hepatitis C, enfermedades autoinmunes, neoplasias y gamopatía monoclonal, aunque el papel patogénico de estas enfermedades no está claro y la mayoría se siguen considerando idiopáticas. Para el tratamiento normalmente se utiliza terapia dirigida a la depleción de células B. El DNA-JB9 es un marcador histológico que ha surgido revolucionando el diagnóstico porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Es una cocha perona para proteínas de la familia HSP70 que asiste el plegamiento de proteínas y se considera un marcador del estrés del retículo endoplasmático. Localizan la biopsia con la IgG, sobre todo si con IgG4 y IgG1, y con componentes de la vía clásica del complemento. Y por ello se considera que puede tener un posible rol patogénico en esta enfermedad, ya sea actuando como autoantígeno o como una molécula que se une a una IgG mal plegada. Nosotros presentamos el caso de una mujer de 76 años, sin antecedentes familiares de interés, y entre sus antecedentes personales destaca una hipertensión arterial de larga data, un hipotiroidismo y un diagnóstico en 2013 de una macroglobulinemia de Wallström que no presentaba criterios de tratamiento y estaba en situación de vigilancia activa, siguiendo en consultas externas de hematología. Ingresan en mayo de 2024 a nuestro cargo por fracaso renal agudo, liguria y edematización. Destacan en las pruebas complementarias un fracaso renal con una creatina de 4.0 cuando la previa era de 1.1, una hemoglobina de 8.4 con plaquetas normales. En la orina destaca microhematuria y una proteinuria cuantificada de 7.7 gramos al día. También presentaba un marcado aumento de los parámetros hematológicos con aumento de la IgM, de la beta-2 microglobulina, de la lambda libre en suero y aparición en la orina de proteinuria de Bence-Jones que previamente no presentaba. El resto de perfil glomerular, el complemento era normal, la autoinmunidad negativa, las crioglobulinas fueron negativas y la serología completa también negativa. En la ecografía renal destacaba un aumento generalizado de la ecogenicidad del parénquima renal, con una diferencia de córtico medular conservada y sin otros hallazgos.
Entonces empezamos tratamiento depletivo y antiproteinúrico con buena respuesta clínica y discreta mejoría de la función renal hasta una creatinina de 3. Solicitamos y se realizó la biopsia renal y la mandamos a casa pendientes del resultado de la biopsia, empezando seguimiento de nuestras consultas. Vimos que aunque la creatinina volvió a empeorar y aunque se redujo la proteinuria, seguía en rango nefrótico. Y ya llegó el resultado de la biopsia. A continuación voy a mostrar los hallazgos de la biopsia renal. En esta imagen vemos una biopsia cilíndrica constituida en su mayoría por componente cortical, dentro del cual se contabilizaron 11 glomérulos, de los cuales 5 presentaban esclerosis global. En el compartimento túbulo-intersticial, como se aprecia en esta imagen, a poco aumento, existía una expansión fibrótica severa coincidente con áreas de atrofia tubular moderada, infiltrado inflamatorio crónico mononuclear. Ahora, centrándonos en el compartimento glomerular, que era la clave del caso, se observaba un aumento moderado de la matriz mesangial y engrosamiento segmentario de la membrana basal glomerular, sin observarse imágenes de doble contorno. En esta otra imagen vemos otro glomérulo a mayor aumento, en el que se pone de manifiesto ese patrón de expansión mesangial a expensas de matriz que con técnica de PAS se teñía débilmente positivo, con técnica de plata se observaba un patrón de apolillamiento y en algunos glomérulos, como en el que aparece en esta imagen, se observaba sinequia a la cápsula de Bowman. Al realizar el estudio de inmunofluorescencia se observó depósito mesangial y membranoso de cadena lambda, sin observarse depósito de capa, cadenas pesadas ni factores del complemento. Este resultado, junto con el antecedente de enfermedad de Waldenström en la paciente, nos planteaba como opción diagnóstica que pudiera tratarse de una enfermedad por depósito monoclonal de cadena ligera. Si bien es cierto, ese patrón de tinción con la técnica de PAS y plata no era muy concordante, por lo que decidimos solicitar estudio de microscopía electrónica, el cual reveló una expansión del compartimento mesangial a expensas de un material fibrilar que estaba compuesto por fibrillas no ramificadas distribuidas al azar, cuyo diámetro oscilaba entre 16 y 24 nanómetros. Estos hallazgos descartaban la opción de que se tratara de una enfermedad por depósito de cadena ligera y nos daba el diagnóstico de una glomerulopatía de patrón fibrilar. Paralelamente realizamos también rojo Congo, que fue negativo, lo cual junto con la longitud de las fibrillas descartaba la opción de que se tratara de amiloidosis, y el DNA JB9, como vemos en la imagen, mostraba un patrón de tinción granular positivo a nivel del mesangio, intenso y difuso, lo cual corroboraba los hallazgos de la microscopía electrónica de que estábamos ante una glomerulopatía de patrón fibrilar. Por último, realizamos también estudio de inmunofluorescencia sobre tejido en parafina mediante técnica de Pronasa y con esta técnica no observamos depósito de cadenas ligeras, cadenas pesadas ni factores del complemento. Esta discrepancia de resultados entre la inmunofluorescencia en fresco y parafina ha sido reportada previamente en la literatura y, por este motivo, diversos estudios, como los que se mencionan en la diapositiva, nos sugieren la necesidad de realizar también tipificación de subclases de inmunoglobulinas e incluso estudios moleculares de la cadena variable de las mismas. Si bien estas técnicas no disponemos de ellas en nuestro laboratorio y por ello pues, no podíamos confirmar que se tratara de monoclonalidad en nuestro caso. Y bueno, llegamos al momento de tomar decisiones terapéuticas. Por una parte tenemos una biopsia con muchos signos de cronicidad en una paciente hipertensa de larga data, una función renal ya muy deteriorada y hablando con el hematólogo él no veía criterios claros hematológicos para iniciar el tratamiento y además unos depósitos que eran dudosamente monoclonales. Por otro lado, teníamos un deterioro de la función renal que había sido muy subagudo y cronológicamente además coincidente con el empeoramiento de la enfermedad hematológica. Y además la paciente era posible candidata a trasplante renal, por lo que en caso de haberse tratado de una gamapatía monoclonal de significado renal podía haber recidivado en el trasplante. Por todo ello, acabamos decidiendo iniciar un tratamiento dirigido al clon con rituximab, bortezomib y dexametasona. La paciente presentó muy buena respuesta renal, con una disminución de la creatina hasta 1,4, que se mantiene hasta el día de hoy, y una reducción progresiva de la proteinuria hasta su negativización. También presentó muy buena respuesta hematológica, con reducción de la cadena lambda libre en suero y de la beta-2 microglobulina. Entonces, sabemos que la nefropatía fibrilar, aunque sea relacionado a nivel epidemiológico con la gamapatía monoclonal, se cuestiona hoy en día la relación en su patogénesis, sobre todo si el DNA JB9 es positivo. Sobre todo cuando los depósitos se caracterizan adecuadamente, se ha visto que en la mayoría de casos no son monotípicos. Nosotros no pudimos confirmar nuestros hallazgos, pero es verdad que tras el tratamiento nuestra paciente mejoró de forma paralela tanto en la enfermedad renal como hematológica.
Entonces, nos planteamos esta pregunta que trasladamos hoy a la sala. Debemos interpretar esto como una relación causal. ¿Los depósitos tenemos que interpretarlos como monotípicos o acaso puede haber un rol de la inmunoglobulina monoclonal que pueda haber influido en la patogénesis de la nefropatía fibrilar por mecanismos que aún no conocemos? O, por otro lado, esto ha sido un hallazgo casual y puede haber mejorado por un efecto inmunomodulador inespecífico del anti-CD20 y del tratamiento nefroprotector. Bueno, concluimos nosotros que la nefropatía fibrilar, sobre todo si es de NAJB9 positiva, no se considera actualmente una lesión típica del espectro de gamapatía monoclonal de significado renal, que la coexistencia de una gamapatía monoclonal y una glomerulopatía no implica necesariamente causalidad y, sobre todo, cuando pacientes son mayores, pues puede haber una asociación fortuita, que en escenarios de incertidumbre diagnóstica, pues la decisión debe individualizarse y, bueno, que este caso pues refleja las limitaciones que tenemos siempre con las clasificaciones, ¿no? Y la necesidad de un enfoque multidisciplinar, integrar histología, contexto clínico y evolución. Y nada, la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. Muchas gracias por el caso. Una pregunta. En la inmunofluorescencia, más allá de las cadenas ligeras, ¿cómo fueron las inmunoglobulinas? Fueron negativas. Es decir, tenemos un caso de Waldestrom, ¿no?, que teóricamente es IgM, sí, y en las fibrilares la tinción de inmunoglobulina es IgG y C3. Y de hecho, la fibrilar no es más que una proteína de pliegue que lo que hace es plegar la IgG. No hay casos reconocidos de fibrilar con IgM. O muy escasas. Muy escasas. Una de las grandes discusiones que hubo en el grupo de gamapatías monoclonales de significado renal fueron precisamente las fibrilares y se han sacado drásticamente de la clasificación porque hay evidencia que dice que las fibrilares ya no deberían formar parte de las gamapatías monoclonales. Yo creo que este caso está bien estudiado y claramente al desparafinar la monotipia del tejido ha desaparecido y, por tanto, creo que la duda de que pueda ser una gamapatía monoclonal de significado renal en forma de fibrilar creo que es muy escasa. Sí, o sea, nosotros también creemos que los depósitos no son monotípicos, pero es verdad que cuesta creer que no ha podido tener alguna influencia en que haya habido este depósito, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gemma y si acaso incluso pienso que las DNA-JB9 negativas que sean fibrilares creo que realmente corresponden a inmunotactoides, en mi opinión. Pero yo creo que en este caso deberías de hacer proteómica para asegurarte, ya la tenemos disponible, no sé, en uno que tarda 10 días. Yo le haría proteómica para confirmar que no hay monoclonalidad. Pillado, pillado. Se puede hacer proteómica, si me lo mandáis yo os la hago también. Pero yo la duda que a mí no habéis hecho 1088 en la biopsia renal, ¿no? Porque quiere decir, tiene una microaneumonía de Waldestrom, está claro. Yo creo que la nefropatía fibrilar también, pero no tiene por qué afectar solo al glomérulo. Puede tener una afectación intersticial. La macroaneumonía de Waldestrom, ¿le habéis hecho 1088? No, 1088 no. Porque puede ser que tengan las dos cosas. Está claro que ha respondido al tratamiento sí que dirigido. Se realizó capa y lambda para el infiltrado mononuclear que se observa en el intersticio y no había restricción de cadenas tampoco. Muchas gracias. Pasamos al caso 10, glomerulonefritis inmunotactoide con transformación monoclonal, giro de guión ultraestructural, con Desiré Catalán García del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona y Paula Rodríguez Martínez del Hospital Clínic de Barcelona. No, de Germans Trias. Sí, las dos de Can Ruti. Vale, pues nuestro caso clínico es sobre una paciente mujer de 61 años que como únicos antecedentes patológicos fibromialgia y un síndrome ansioso-depresivo. Entonces, es un caso en el que tiene una gran evolución, así que os invito a hacer un viaje en el tiempo con nosotras y nos tenemos que remontar al 2014, donde nos derivan a nuestra paciente por un síndrome nefrítico con proteinuria en rango nefrótico, sin otra clínica sistémica. Entonces, se le realiza una analítica que se confirma este síndrome nefrítico con proteinuria en rango nefrótico. Como veis aquí, también un sedimento en orina activo, una orina de 24 horas con casi 4 gramos, una autoinmunidad totalmente negativa,
un proteinograma y un uroproteinograma sin componente monoclonal, pero sí que destaca un consumo de C3 y de C4 bastante importante, y las serologías también son negativas. En ese momento se decide realizar una biopsia renal, que lo que se ve es un patrón membrano proliferativo, y es por inmunocomplejos tipo 1, y una inmunofluorescencia que es full house. En ese momento, al no presentar criterios clasificatorios de lupus según el EULAR 2019 y ser todo negativo, se comenta que es de causa idiopática y se inicia Mifortic con prednisona. Entonces, conseguimos que esta paciente esté en remisión completa durante casi 6 años, con dosis muy bajitas de micofenolato, 180 cada 12 horas, pero es en el 2021 cuando empieza a tener un sedimento de orina un poquito más activo, una proteinuria de 2 gramos, y en ese momento se decide subir el Mifortic a dosis plenas y iniciar prednisona. Aún así, la paciente explica aparición de astenia, artralgias sin artritis, aftas bucales, y se le realiza nuevamente otra analítica donde vemos anemia, linfopenia. Sí que en este momento la creatinina es de 0,9, pero la orina de 24 horas empeora casi 4 gramos, y es por primera vez que vemos una seroconversión de ANA a 1 partido 160 homogéneo, con todo el resto de la autoinmunidad negativa. Y en este caso el consumo solo lo encontramos de C3. El proteinograma también sin componente monoclonal. Se le realiza una segunda biopsia, donde se vuelve a ver el mismo patrón membrano proliferativo, pero sí que es verdad que ahora la inmunofluorescencia hay menos depósito, pero sigue siendo bastante marcado el C1Q. Se añade rituximab en ese momento y mantenemos a la paciente en remisión parcial, con gran inmunosupresión, rituximab cada 6 meses y Mifortic a dosis elevadas, y a pesar de esta inmunosupresión, en el 2024 presenta una segunda recaída, nuevamente con síntomas extrarrenales, febrícula, artralgias, aftas bucales, analíticamente un empeoramiento de la función renal, sedimento de orina activo, una proteinuria en este momento por cociente casi de 5 gramos. Aquí nuevamente la autoinmunidad es totalmente negativa, el proteinograma sin componente monoclonal, pero también sigue persistiendo este consumo de C3, no de C4. Se le vuelve a hacer una tercera biopsia. Volvemos a ver el mismo patrón membranoproliferativo. Y en ese momento, una paciente que al final vuelve a recaer con tanta inmunosupresión, pues vamos con toda la artillería. Se le pone bolus de metilpredni, ciclofosfamida, incluso reumatología ya, al no saber muy bien si se trata de una nefritis lúpica, nos dice ponemos dolquine. Y con esto conseguimos una remisión parcial, pero igualmente se decide iniciarle belimumab. A pesar de todo esto, en el 2025 vuelve a presentar una tercera recaída, esta vez un brote bastante grave, casi una rápidamente progresiva, con una función renal con una CREA de 2, sedimento activo, una proteinuria de 24 horas de 6 gramos, nuevamente toda la autoinmunidad negativa. A nivel del consumo, nuevamente consumo de C3, incluso le hicimos estudio del complemento y era todo correcto, pero por primera vez vemos en el proteinograma un refuerzo IgG-kappa que también se puede ver en orina. Las serologías en todo momento en estos 12 años han sido también negativas. Y en ese momento se decide realizar la cuarta biopsia. De hecho, la quinta, y os enseñaremos únicamente la quinta porque os enseñamos la segunda, la tercera y la cuarta que vivimos propias carnes, fueron un poco informativas, unos depósitos que eran escasos, iban perdiendo intensidad y todas tenían más o menos el mismo patrón, y en la electrónica pues se veía reabsorción de depósitos y dobles contornos, nada específico. Pero fue con esta quinta biopsia en la que aquí podéis ver que se correlaciona muy bien clínicamente este brote a nivel también del tejido renal, en el que lo observamos. Tenemos un único cilindro de corteza renal con 26 glomérulos, 7 esclerosados, una afectación tubulointersticial crónica del 12% y también incluía una arteria interlobulillar con una arteriosclerosis moderada. Pero vemos que el compartimento más severamente afecto es el glomerular, en el que observamos a pequeño aumento glomérulos hipercelulares y con infiltración de células inflamatorias. Además, era muy característico de esta paciente, que lo vimos en todas las biopsias, la marcada infiltración de histiocitos espumosos en el intersticio, que éramos incluso capaces de verlos macroscópicamente. Entonces, a nivel de las secciones histológicas que analizamos, lo que observábamos era una glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo y afectación también hipercelularidad endocapilar que era difusa, como podéis ver aquí, a expensas de la presencia de monocitos y polimorfonucleares neutrófilos ocluyendo las luces capilares.
Y también podíamos observar, pues, con esta tinción de plata muy claramente, pues, esta afectación global de las asas de los capilares glomerulares con duplicidad de la membrana basal glomerular con presencia de dobles contornos. Además, observamos abundantes depósitos PAS positivos fucsinósfilos con este aspecto muy inmune, como de depósito inmune, que los observamos formando como estas asas de alambre, estos depósitos a nivel como subendotelial. También identificamos 2 pequeñas semilunas epiteliales y en 2 capilares glomerulares también identificamos la presencia de pseudotrombos a nivel de las luces capilares, como podéis ver aquí, que eran negativos con la tinción de plata. Realizamos estudio de inmunofluorescencia directa en el que observamos depósitos mesangiales y en la pared capilar a nivel subendotelial intensamente positivos para IgG, C3, C1q, como en todas las biopsias previas en las que nos llamaba la atención esta positividad intensa persistente al C1q y con esta clara restricción monotípica de cadenas kappa respecto a lambda, que la confirmamos con inmunofluorescencia en parafina. En este caso, la IgA era negativa, únicamente la tuvimos positiva en la primera biopsia. En la primera biopsia, esta es la inmunofluorescencia, la primera biopsia que cuando debutó con un brote también muy activo, en la que había un patrón full house, pero casualmente no he podido rescatar o ya no existía la IgA, así que tendréis que confiar en el informe. Ante estos hallazgos decidimos realizar subtipificación de cadena de subclases de IgG. Entonces le enviamos a la doctora Adriana García del Clínic cortes en congelado y nos realizó estudio por inmunofluorescencia, donde observamos que había una clara restricción para IgG1. No lo pudimos realizar en la primera biopsia para compararlo porque el tejido congelado se había reprocesado para la parafina. No sé si, Adriana, tienes experiencia en realizarlo en tejido parafinado porque también... ¿Sí? Pues lo podríamos mirar. Entonces, con estos hallazgos ahora teníamos una glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo con depósito monotípico de IgG1 kappa. Entonces, nos planteamos como diagnóstico diferencial que pudiera ser una glomerulonefritis proliferativa por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, pero estos suelen ser más frecuentemente la subclase de IgG3, la que está restringida, y luego también plantearnos la presencia de depósitos organizados. En nuestra biopsia, el rojo Congo y el DNA JB9 siempre fue negativo. Como teníamos que procesar el nuevo electrónico, y ya sabéis que esto tarda un poco, pues decidimos rescatar el electrónico de la primera biopsia, la de 2014. Que nos había realizado en su momento. Aquí podéis ver un segmento de un glomérulo a nivel ultraestructural, tenemos la cápsula de Bowman y estas los capilares glomerulares en que vemos que están con unas asas extensamente engrosadas y con la presencia de células inflamatorias en las luces capilares. Y ya nos llama la atención la presencia de un depósito electrodenso que está ocupando y engrosando estas asas y también pues, a nivel mesangial, como veíamos en la inmunofluorescencia. Entonces, aquí podéis ver a mayor aumento pues, la presencia de este depósito electrodenso en la pared del capilar glomerular, predominantemente en la vertiente subendotelial. Apenas podemos observar las luces, las luces capilares porque están ocluidas y empezamos a intuir cierta organización, por lo que vamos a mayor aumento y empezamos a observar una subestructura organizada, que ahora veremos a mayor aumento. Esta imagen es para mostraros pues, la presencia de estos dobles contornos debido a la presencia de este depósito en el que hay interposición de citoplasmas de restos de células. Entonces, aquí podéis ver a mayor aumento. He hecho muchas fotografías porque eran muy inusuales estos depósitos. Vemos esta organización en forma de túbulo-fibrillas que parece que son aleatorias, pero luego tienen como esta tendencia a depositarse de forma paralela. Aquí tenéis a mayor aumento para que podáis observar esta morfología a la que yo nunca me había enfrentado. Y que bueno, compartí con varios compañeros porque para conocer sus experiencias vemos que están localizados a nivel subendotelial y que pues, forman estas estructuras como túbulo-fibrilares intentando disponerse como de forma paralela. Aquí tenéis más imágenes
a mayor aumento para que veáis que se disponen de forma paralela, como si quisieran formar centros vacíos. Tenían un tamaño que oscilaba entre los 11 y los 50 nanómetros y esta tendencia a disponerse de forma paralela nos planteaba si podían ser microtúbulos con un aspecto ultraestructural pues muy atípico, que no es el que ves en los libros y el que observas cada vez que vas a buscar información para resolver tus casos. No encontramos fotografías que pudieran parecerse. Además, en este caso pues, también había una podocitopatía difusa. Vemos aquí esta fusión de los procesos de los podocitos y también mucha hipertrofia de podocitos con la presencia de vacuolas intracitoplasmáticas e incremento de las organelas y de las vesículas. Entonces, pues ya teníamos en la mesa los ultrafinos de nuestro caso de 2025 listos para mirar y como podéis observar, tenemos las mismas subestructuras en ambas biopsias, con estas estructuras como túbulo-fibrilares que se disponen de forma paralela y que tenían unas medidas similares tanto en la primera... en la primera como en la segunda biopsia. Entonces, rescatando este algoritmo diagnóstico del ducto folladosa, que lo tenéis en la web de Nefrología al Día. Sí, perdón, voy. Bueno, excluimos, obviamente, no teníamos depósitos organizados, el rojo Congo era negativo, tenemos depósitos de IgGs, la glomerulonefritis fibrilar también la descartamos y, muy importante, nunca tuvo crioglobulinas séricas, lo que nos permitía descartar una crioglobulinemia. El patrón full Gaussiana positivo está descrito en la inmunotactoide, pero nunca tuvimos criterios claros de lupus, por lo que todo favorecía que se tratara de una inmunotactoide. Entonces, en este caso, la microscopía electrónica nos cambiaba completamente la historia de esta paciente, llegando al diagnóstico de una glomerulonefritis inmunotactoide. Rápidamente, aparte de llegar al diagnóstico, las cuestiones que nos planteamos. ¿Qué implicación podía tener el C1Q en la patogenia de esta glomerulopatía? Porque veíamos que sistemáticamente en todas las biopsias era muy positivo. Estos depósitos organizados con subestructura típica eran realmente propios de una inmunotactoide y luego este fenómeno de transformación monoclonal que veíamos entre la primera y la última biopsia. El C1Q está presente en el 66% de los casos de esta serie del doctor Samin Nassar, de 73 casos, en el que observan positividad de C1Q en 2/3 de los casos y que esto nos está indicando pues, que hay una activación de la vía clásica de la vía clásica del complemento y también a nivel terminal por parte de esta IgG, en la que estudios de proteómica pues, demuestran pues, todas estas fracciones del complemento. Respecto a los depósitos organizados de su estructura típica, nosotros en los libros fuimos incapaces de encontrar depósitos que se asemejaran, pero sí que vimos reportes de casos en los que se describían unos parecidos en nefritis lúpica y también en inmunotactoide y crioglobulinémica, como si hubiera todo un espectro en depósitos organizados entre estas tres entidades. Y, por último, el tema de la transformación monoclonal. Ellos describen dos pacientes trasplantados que recurren en el injerto como una inmunotactoide monoclonal, pero no observaron ningún caso que pasara en riñón nativo de policlonal a monoclonal, aunque en su serie solo habían 4 casos de pacientes con biopsias repetidas. Por último, parece que los datos sugieren bueno, que pueda haber una transición, una relación entre ambas formas y ahora pues nuestra hipótesis es lo que queremos descartar es que no se tratan de procesos independientes a nivel patogénico y nos planteamos si realmente puede haber un clon subclínico que esté por debajo del umbral de detección o que, por otro lado, ese proceso inmunológico policlonal crónico pueda favorecer la expansión progresiva de un clon de células B que te pase a una inmunotactoide monoclonal. Por eso necesitamos realizar estudios de proteómica para ver dónde se encuentra nuestro caso. Van a arrastrar más tiempo, lo siento. Muchas gracias. ¿Nos hemos pasado el tiempo? ¿Cuántos minutos hemos hecho? Los 15. ¿Los 15? Sí, sí.
¿Una pregunta? Sí, no, hombre, el caso está muy bien. Creo que hay una pregunta allá atrás. Es chulísimo. Y hay un tuit de SETI del mes pasado que son iguales. ¿Sí? Sí, es que no tengo Twitter. Me ha llamado mucho la atención. No tengo X, no... Pues... Y era una mesangios capilar con depósitos monoclonales y IgG lambda, y que al final creo que pone, lo he leído así muy rápido, es que me había impresionado que era una glomerulonefritis por criofibrinógeno. Bueno, yo luego os paso... Pero ya... Sí, al principio era negativa en este caso, por lo que veo, estoy diciendo así a volapié. Pero es que la imagen del electrónico es igual, luego te la paso. Vale. Idea, pero... Sí, gracias, Carlas. Bueno, muchas gracias. El siguiente caso viene... ¿Dónde está? Por aquí. El siguiente caso viene del Hospital Universitario de Cruces y se titula Nefritis tubulointersticial con células plasmáticas IgM politípicas. Bueno, buenos días. Somos Sergio Fernández y Doya Orbegozo. Venimos del Hospital de Cruces y ya que hemos asistido previamente a una charla sobre la importancia del intersticio, vamos a presentar un caso poco frecuente de una nefropatía tubulointersticial. Bueno, la protagonista de nuestro caso es una mujer de 48 años, exfumadora, sin factores de riesgo cardiovascular y ningún otro antecedente de interés para el caso. En cuanto a la evolución de su función renal, hasta 2018 la paciente mantenía un filtrado en torno a un 74-80 mililitros por minuto que fue deteriorando progresivamente hasta 2023 con una creatinina pico sérica de 1,35 miligramos de decilitro con un filtrado en torno a 47 mililitros por minuto y es en este momento cuando se derivan a nuestras consultas de nefrología de nuestro Hospital de Cruces. En cuanto a todo el estudio que realizamos inicialmente y a lo largo de las consultas, cuando llegó a nuestras consultas tenía un filtrado glomerular de 52 mililitros por minuto, en el proteinograma no había componente monoclonal asociado, las cadenas ligeras kappa y lambda estaban discretamente elevadas, pero que lo atribuimos un poco en el contexto de la enfermedad renal crónica. En cuanto a los parámetros urinarios, el pH siempre se mantuvo mayor de 5,5 y aparecía una proteinuria de corte tubular en la orina de 24 horas cuantificada de 429 miligramos al día. Además, apareció glucosuria, uricosuria, calciuria y fosfaturia, es decir, un síndrome de Fanconi. El Bence-Jones la proteinuria de Bence-Jones siempre fue negativa. En cuanto al estudio de la autoinmunidad, aparecieron unos ANAs a títulos de 1.800 que posteriormente bajaron de título, unos anti-DNA y anti-ENA negativos, complemento nunca consumido y la IgA y subclases de IgG siempre fueron normales, pero sí que nos llama la atención una elevación persistente de IgM que siempre se mantuvo elevada. Todo el grupo de autoanticuerpos de hepatopatías autoinmunes fue negativo. En cuanto a la ecografía, describían unos riñones totalmente normales, todos los estudios microbiológicos fueron negativos y visto la afectación tubulointersticial, pues decidimos también derivar la oftalmología que descartaron una uveitis asociada. Es por eso, en resumidas cuentas, tenemos un daño tubulointersticial asociado a una IgM elevada, por ello decidimos realizar en octubre de 2024 una biopsia renal. Vale, a nosotros nos llegaron 2 cilindros de aproximadamente 10 milímetros cada uno de ellos. Casi todo fue para hematoxilina, a excepción de un mínimo fragmento que fue para inmunofluorescencia. En ellos vimos 5 glomérulos, ninguno de ellos esclerosados, y aquí os pongo pues con PAS y plata, ¿no? Pues para ver que no se veía ninguna alteración reseñable, pues eso, no había ni proliferación endocapilar, ni extracapilar, tampoco mesangial, ni incremento de la matriz mesangial, ni nada, eran absolutamente normales. Lo que sí que se veía era un infiltrado inflamatorio intersticial bastante prominente, donde veíamos linfocitos y células plasmáticas. Mayoritariamente. Bueno, eran eso, mayoritariamente linfocitos y también bastantes plasmáticas. También se vio atrofia tubular y bastante, moderada tubulitis.
Aquí otra imagen de la tubulitis. Y lo que no se vieron fueron ni eosinófilos ni macrófagos, tampoco había neutrófilos, no se vieron granulomas, tampoco había pues, ni otros depósitos o cristales, tampoco había inclusiones víricas ni otras alteraciones. Sí que se vio moderada fibrosis, pero no se vio tampoco fibrosis estoriforme ni flebitis obliterante, o sea, los vasos también eran completamente normales, sin vasculitis. Y realizamos técnicas de inmunohistoquímica un poco para ver este infiltrado inflamatorio y pues casi todo eran linfocitos T con muy escasos linfocitos B y eran estos los encargados de la tubulitis. También se veían muchas células plasmáticas y estas células plasmáticas ninguna de ellas era IgG4 positiva. En cambio eran IgM. También realizamos una tinción dual para lambda y kappa, donde vemos kappa en rosa y lambda en marrón y vimos que no había restricción de cadenas. Tampoco se vieron depósitos de amiloide con rojo congo y la inmunofluorescencia fue negativa tanto para inmunoglobulinas, para complemento, como para cadenas ligeras. Y así el diagnóstico fue de nefritis tubulointersticial con células plasmáticas IgM positivas politípicas. Bueno, pues ¿qué sabemos de esta patología? Pues bueno, es una patología muy poco frecuente, sobre todo los primeros casos fueron descritos en población japonesa, en mujeres de mediana edad, en torno a unos 50 años. Está asociada a un síndrome de Fanconi, la elevación de IgM plasmática, también puede aparecer acidosis tubulo-renal distal y hasta en el 82% de los pacientes los anticuerpos AMA son positivos. Además, también hay que destacar la asociación importante con las enfermedades autoinmunes como el Sjögren y la cirrosis biliar primaria. Y bueno, hay ciertas hipótesis, ¿no?, de que igual podría esta IgM ser un marcador tanto de respuesta para tratamiento y como para predictor de recaídas. En cuanto al diagnóstico definitivo, destacar que es la biopsia renal, donde vamos a encontrar lo que nos ha comentado Idoia, pero básicamente en resumidas cuentas es una nefritis tubulointersticial con infiltrado plasmolinfocitario positivo para IgM. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, de entrada, de lo poco que hay escrito en la literatura, es tratamiento con glucocorticoides, pero sí que es verdad que se habla de una importante recaídas frecuentes cuando los retiramos. En cuanto al esquema de tratamiento que hicimos con esta paciente, bueno, empezamos con 3 pulsos de metilprednisolona, 250 miligramos intravenosos durante 3 días consecutivos y posteriormente hicimos una bajada de corticoides orales progresiva. Como podemos ver, desde diciembre hasta febrero hubo una bajada importante de la IgM plasmática y hubo una mejoría de los parámetros tubulointersticiales en la orina, y es entre febrero y septiembre del 2025 donde hicimos cambiar un poquito la estrategia terapéutica y añadir el micofenolato, viendo un poquito que todavía persistía daño tubulointersticial, también como ahorrador de corticoides y por su efecto antifibrótico. Y es en la última consulta de diciembre del 2025 cuando la paciente, sí que es verdad que la función renal no ha mejorado y tiene una creatinina 1,27, pero la IgM está totalmente normalizada y la proteinuria es negativa. Ahora, un poquito de cara al futuro, pues es vigilar un poquito la clínica sistémica, porque como he comentado, tiene fuerte asociación con enfermedades autoinmunes como el cirrosis biliar primaria y el Sjögren, que nuestra paciente de momento no ha aparecido, pero estaremos un poco atentos. Y bueno, la gran respuesta es solo corticoides para el tratamiento de esta enfermedad. Pues bueno, no tenemos todavía grandes literaturas, pero bueno, sí que en este año el grupo japonés liderado por Takahashi acaban de publicar un estudio que es el estudio longitudinal hasta la fecha el más extenso que hay, que es el seguimiento de estos casos en los últimos 10 años, y sí que se ve que la trayectoria renal podría tener 2 fases, ¿no? Una fase inicial inflamatoria en la que la respuesta a se ve una respuesta rápida a los corticoides con una disminución de la IgM y la mejoría de los parámetros urinarios de daño túbulo intersticial, pero el hecho que
que en muchos casos de este estudio se vio que al rebajar los corticoides o incluso cuando los retiraban hubiese una recaída, pues nos hace ver también que hay una fase crónica en la que el daño ya está establecido, que no hay una mejoría clara de la función renal, y es en este caso en los que podría tener cierto papel los inmunosupresores, pero bueno, no hay mucha evidencia sobre esto. Además, cabe destacar que en estos pacientes la influencia de su función renal también se vio perjudicada por muchas alteraciones metabólicas que tuvieron, pues, por nefrocalcinosis y demás, porque como he comentado, esta patología está asociada también a una acidosis tubulo-renal distal. Y por último, pues, como ideas para llevarnos a casa, pues considerar esta entidad en pacientes con afectación tubulointersticial y elevación de IgM plasmática. En caso como el de nuestra paciente, la vigilancia estrecha de la aparición de clínica sistémica por su fuerte asociación a otras patologías autoinmunes. Destacar la importancia de la biopsia renal como diagnóstico definitivo, porque si no, no lo habríamos diagnosticado. Y por último, también la documentación de estos casos muy pocos frecuentes de cara a generar mayor evidencia científica. Eskerrik asko. ¿Una pregunta? Por el caso de la patóloga, como nefróloga ignorante de anatomía patológica, ¿en qué casos de infiltrado tubulointersticial normal, o sea, que tú no ves células atípicas, consideras que hay que hacer inmunistoquímica? Porque enhorabuena, si no, no... O sea, porque tú lo has hecho inmunistoquímica... Sí, a ver, en los artículos comenta también que muchas veces había casos diagnosticados como idiopáticas y que luego en las recurrencias han hecho la prueba inmunohistoquímica. Porque además muchas veces la inmunofluorescencia suele resultar negativa o suele tener como una leve... positividad en la membrana basal tubular, pero o sea, como que es muy sutil. Entonces, pues cuando, pues no sé, cuando la historia no hay pues, casos, o sea, de farmacología o no sé, un poco, ya, sí. En teoría debe hacerse tipificación del infiltrado, específicamente en células plasmáticas, aunque sea escaso el infiltrado, si la relación en comparación con los linfocitos supera el 10%, incluido en trasplantes. Hay muy poco descrito al respecto, o sea, ahí es porque te han llamado mucho la atención, sí. Pero aunque haya pocas células plasmáticas, si la interrelación con el resto de infiltrado inflamatorio supera el 10%, hay que hacer tipificación, tanto IgG4 como IgM. Gracias. Muchas gracias. Y vamos con el último caso. 2 sospechosos, un daño renal, endocarditis versus crioglobulinemia, con Arianda González y Paula Tornero Piñero del Hospital del Mar de Barcelona. Buenos días. Presentamos el caso de un varón de 43 años, natural de Argentina, en situación de exclusión social, en ese momento viviendo en la calle, de antecedentes de interés en cuanto a hábitos tóxicos, era adicto a drogas por vía parenteral de manera habitual, y entre otras drogas, y también enolismo severo. En antecedentes patológicos de interés solo destaca una artritis séptica de tobillo derecho en abril de 2023 y en el momento del caso no tomaba ninguna medicación habitualmente. El paciente acude a urgencias por una clínica de 4 días de evolución consistente en fiebre con clínica bacteriemia, artralgias y malestar general. A su llegada a urgencias el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, febril. La exploración física destaca 2 adenopatías a nivel inguinal bilateral y estigmas de venopunción por todo el cuerpo. En ese momento, en urgencias, se realiza un primer despistaje para intentar diagnosticar. En ese momento, la función renal está estable, conservada, presenta una proteína C reactiva de casi 20, una anemia normo-normo que ya había tenido el paciente previamente, leucocitosis con neutrofilia y una plaquetopenia de 73.000. De aislamiento microbiológico se halla en hemocultivos un Staphylococcus aureus oxacidin sensible y también se solicitan serologías que por primera vez son positivas para anticuerpo antivirus hepatitis C con carga viral positiva. Para acabar de completar el estudio se solicitan pruebas de imagen con un ecocardiograma que confirma una vegetación en la válvula tricúspide, un TAC torácico con opacidades pseudonodulares en el lóbulo superior derecho compatibles con émbolos sépticos, un TAC abdominal sin hallazgos y un fondo de ojo también sin lesiones. Con todo esto se realiza el diagnóstico de endocarditis tricuspidia por Staphylococcus aureus, sensible a meticilina, con émbolos sépticos y se inicia antibioterapia dirigida.
Posteriormente, una semana más tarde, nos avisan los compañeros de infecciosas porque el paciente presenta deterioro de la función renal. En ese momento presenta creatinina pico de 1,6 con un sedimento activo, con hematíes de más de 50-100 por campo, con entre un 25 y un 35% de dismorfias, con leucocituria y un cociente de proteína creatinina en orina de 6 gramos por gramo. Se amplía el estudio con un estudio inmunológico donde resulta negativo excepto el proteinograma, donde hay hipergamaglobulinemia de tipo policlonal y unas globulinas que son positivas para tipo 3 mixta policlonal. Ante el hallazgo de un síndrome nefrítico agudo con proteinuria en rango nefrótico se indica biopsia renal. Respecto a los hallazgos de la biopsia renal, recibimos 2 cilindros de parénquima en nuestro servicio de 23 y 15 milímetros, uno que es el superior que veis con corteza y médula y el inferior predominantemente medular. En capa cortical evaluamos 19 glomérulos, ninguno de ellos con lesiones de esclerosis global ni segmentaria. Aquí vemos a mayor aumento. Primero vamos a evaluar el compartimento túbulo intersticial, que es una biopsia con unos cambios crónicos irrelevantes. Vemos que los túbulos están conservados, espalda con espalda, que hay un infiltrado inflamatorio e intersticial muy sutil y únicamente a nivel inferior una fibrosis intersticial y atrofia tubular. Se observan signos focales de daño agudo tubular, como veis en la flecha, con dilatación y vacuolización del citoplasma. Vemos presencia de proteína de Tams-Horfall y algunos túbulos con cilindros proteináceos de carácter atrófico. Se reconocieron 3 arterias sin signos vasculíticos ni fibrosis intimal. El tricrómico confirmó la presencia de una fibrosis mínima con un escaso infiltrado inflamatorio y a nivel de los túbulos no se observaron cambios inflamatorios y lo que se vio es un incremento leve y difuso de la actividad reabsortiva. Ahora sí, centrándonos en los glomérulos, vemos que muestran de forma difusa aspecto hiperlobado e hipercelular. La pared capilar debería ser una lámina virtual y se encuentra ampliamente engrosada y vemos la presencia de celularidad intraluminal, predominantemente mononucleada, con algún resto cariorréctico aislado como el que veis en la flecha. En el PAS se revela este engrosamiento de las membranas basales capilares y a nivel del mesangio una expansión difusa tanto de la matriz como de la celularidad. Y podemos ver que también hay un poco de hipercelularidad endocapilar. En la plata, a nivel del mesangio, aquí se evidencia esta proliferación y a nivel periférico lo que vemos en la flecha superior es un desdoblamiento de la membrana basal glomerular con interposición citoplasmática y a nivel inferior una formación de estructuras tipo asa de alambre. El tricrómico es muy celular, pero pese a eso se destaca ese engrosamiento de las paredes capilares y a nivel del mesangio, en la flecha derecha, lo que vemos es este punteado fucsinofílico que es sugestivo de depósitos. La tinción de rojo Congo fue negativa para material amiloide y en un glomérulo, aquí a nivel inferior, lo que vimos son estas luces ocupadas por este material eosinofílico que no era compatible con fibrina y que se interpretó como unos pseudotrombos hialinos. Cabe decir que esto solo se vio en la hematoxilina y que no hubo ninguna traducción en las tinciones especiales. En la inmunofluorescencia evaluamos 4 glomérulos en los que se observó inmunofijación intensa, difusa y segmentaria de IgA, de cadenas ligeras de inmunoglobulinas y de C3, que era tanto parietal como mesangial, con una IgM muy débil, siendo el resto de antisueros negativos. Por tanto, dimos un primer diagnóstico de glomerulonefritis de patrón mesangiocapilar con depósitos predominantemente de IgA y C3 con un pseudotrombo hialino. Ante estos hallazgos clínicos, analíticos y patológicos, de anatomía patológica, se abrieron 2 posibilidades de diagnóstico diferencial, que la primera fuera una glomerulonefritis membranoproliferativa, secundaria a una crioglobulinemia por el virus hepatitis C que el paciente presentaba, y otra que fuera una glomerulonefritis postinfecciosa asociada a endocarditis por aureus con crioglobulinas asociadas.
Entonces, para diferenciar un poco las dos patologías, la glomerulonefritis asociada a endocarditis por aureus se presenta en el contexto, obviamente, de una endocarditis activa en el momento mismo de la infección, no semanas más tarde como en otras entidades. El complemento acostumbra a estar C3 disminuido, C4 normal disminuido, en nuestro caso era normal ambos. Puede haber presencia de crioglobulinas en el contexto del contexto inflamatorio y estas son mixtas tipo 3 y normalmente transitorias, y de inmunología adicional sí que destaca que a veces puede haber ANCA positivos, predominantemente PR3 en un tercio de los casos, más o menos. En cuanto a la glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria a crioglobulinemia por virus hepatitis C, en contexto de una infección crónica por virus C con un síndrome crioglobulinémico asociado. En este caso, el complemento sí que está clásicamente C4 muy disminuido, C3 normal o disminuido, y las crioglobulinas son mayormente tipo 2 más que tipo 3. Y otra inmunología adicional en este caso son el factor reumatoide puede ser positivo de manera frecuente. En cuanto al mecanismo patogénico, en cuanto a la glomerulonefritis asociada a endocarditis por aureus, no está muy claro, se discuten varias teorías, entre ellas el depósito de inmunocomplejos circulantes relacionados con los antígenos bacterianos, pero incluso también se baraja la posibilidad de formación in situ de inmunocomplejos mediante anticuerpos dirigidos contra proteínas de la matriz glomerular en contexto de una infección prolongada. En cambio, en la membrana proliferativa secundaria crioglobulina por virus C, el depósito de inmunocomplejos son las crioglobulinas que son IgM anti-IgG. En la microscopía óptica, en el caso de la asociada endocarditis, observamos de manera más frecuente un patrón endocapilar proliferativo exudativo y estos rasgos crioglobulinémicos normalmente se traducen con depósitos de inmunocomplejos en forma de pseudotrombos hialinos. En la inmunofluorescencia, en este caso, vemos depósitos granulares predominantemente IgA y OC3 en capilares glomerulares y en el mesangio, y la microscopía electrónica, de manera característica, se encuentran depósitos electrodensos subepiteliales con HAMS o jorobas. En la glomerulonefritis membranoproliferativa por crioglobulinemia por virus C, el patrón más frecuentemente es membranoproliferativo clásico, los depósitos acostumbran a ser IgM y los depósitos en la electrónica son subendoteliales organizados en microtúbulos. Entonces, en ese momento valoramos un poco la que había descrito en la literatura y sí que se describen casos parecidos al nuestro. En esta revisión de 1965 biopsias renales nativas que se hicieron entre 2016, o sea, se valoraron entre 2016 y 2017, seleccionaron casos de glomerulonefritis con depósitos dominantes de IgA que además tuvieran rasgos morfológicos crioglobulinémicos que fueran pseudotrombos hialinos o bases de alambre, y se encontraron en total 5 casos. De estos 5 casos, todos tenían infección por Staphylococcus aureus de manera activa, con lesión renal aguda asociada y hematuria y proteinuria en rango variable. De los 5 se determinaron crioglobulinas en 3 de ellos, y de estos 3, en uno de ellos sí que fueron positivas, en los 2 otros negativas, y tuvieron mal pronóstico renal, que 4 de los 5 pacientes acabaron en programa crónico de hemodiálisis. En la biopsia, el patrón más frecuente era endocapilar proliferativa exudativa, aunque sí que hubo un caso con membrana proliferativa, habían semilunas, depósitos codominantes de IgA y C3, como en nuestro caso, y en el electrónico habían depósitos electrodensos subepiteliales mesangiales en todas las biopsias, en las 5, y jorobas en uno de los 5. Entonces, para acabar de desempatar e intentar orientar mejor el caso, solicitamos estudio con microscopía electrónica. El electrónico se hizo posteriormente y aquí vemos a menor aumento una ocupación de todas las luces endocapilares por estas células mononucleadas y en la zona central esta expansión mesangial. Y os señalo unos pequeños depósitos electrondensos que la localización corresponden con depósitos mesangiales. Por otro lado, lo que aquí ya se pone patente es esta confirmación que refuerza el patrón mesangiocapilar en el que vemos un desdoblamiento de la membrana con interposición citoplasmática. En este caso, la ocupación de la luz es a expensas de una célula endotelial, porque vemos que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, y en la derecha podemos ver la presencia de depósitos subendoteliales. Pero como hallazgo importante, aquí de nuevo volvemos a ver el desdoblamiento de la membrana y observamos la presencia de un depósito subepitelial de tipo joroba que está rodeado por el citoplasma de un podocito. Por tanto, con este conjunto de hallazgos, nuestro diagnóstico final fue una glomerulonefritis de patrón mesangiocapilar con IgA predominante, con un pseudotrombo hialino. Las HAMS se han descrito en el contexto de infección, por tanto, una glomerulonefritis asociada a endocarditis por S. aureus con crioglobulinas asociadas.
Para terminar, se mantuvo el tratamiento que estaba en ese momento establecido, que era el tratamiento de la endocarditis con antibiótico dirigido, y también se inició tratamiento con Epclusa para el tratamiento de la virus hepatitis C. Por desgracia, el paciente presentó una fuga hospitalaria y el seguimiento fue muy errático. Sí que tenemos constancia que consiguió negativizar virus C en sangre y por una visita en otro hospital, por otro motivo, en octubre del 24, el paciente presentaba una creatinina 0,9 con un filtrado más de 90, una proteína por tira negativa y sí que presentaba 10-20 hematíes por campo y un poco de leucocituria. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale, se ve que el hambre pesa más que la curiosidad. Muchas gracias. Y gracias a todos los ponentes por su esfuerzo con el tiempo y nos vemos aquí a las 3 menos 5.